Ha llegado el momento más importante, siempre la frase típica en mi boca. Lo más importante es la palabra de nuestro gran Dios. Y quiero compartir esta palabra que el Señor me dio en un momento en que no que haya cuestionado el llamado de Dios al ministerio, sino por mis condiciones, porque uno se mira hacia uno mismo y ve que no tiene condiciones viéndolo humanamente. Entonces, Dios me entregó esta palabra. Esto es una palabra como sacarla del baúl de los recuerdos. Debilidad es fortaleza. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodos, capítulo 4, versículo 1 y versículo 10. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Padre Celestial, unja mi boca para hablar esta palabra. Permita, Señor, que sea motivo de bendición. Y que cada palabra, Señor, sea una palabra madura, eficaz, y que produzca en las vidas de los que están en la sintonía, produzcan una paz, una tranquilidad y una gran fortaleza espiritual. Te lo pido, Padre, por tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Amados, ¿cómo puede ser que un creyente en la debilidad esté su fortaleza? Hay muchos creyentes que dicen de sí mismo: soy tan pequeño y soy tan débil. Porque cuando Dios nos llama a ejercer grandes responsabilidades y que van más allá de lo que somos en realidad, pequeños, nos sentimos débiles y pensamos, como un amado pastor, que él me dijo un día: yo no quiero ser pastor, tengo miedo al fracaso. Pero cuando Dios levanta a los hombres en sus debilidades, los hace grandes, fuertes, poderosos. Y quiero manifestarles en este día: esa es la clase de gente que Dios quiere usar. Él quiere usar gente que se sienten pequeños, se sienten muy débiles, se sienten a lo mejor y se han despreciado a sí mismo. Es la gente que Dios quiere usar, quiere mover la grandeza del Evangelio del Reino. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés expresó estas palabras. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y el capítulo 4 que leíamos hace un momento atrás, ¿qué nos dice este capítulo 4, versículo 1 y 10? Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán,
ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Aún encontramos a Isaías manifestando algo increíble. En Isaías capítulo 6, versículo 5, dijo estas palabras: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aún Jeremías también nos dice algo muy importante. ¿Qué dijo él de sí mismo? Jeremías 1:6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Aún el Señor Jesús nos da una palabra de fortaleza en este día. En San Juan 15:5, el Señor dijo: sin mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo dijo palabras también muy profundas en 2 de Corintios 12:10: cuando soy flaco o cuando soy débil, fuerte soy. ¡Aleluya! El apóstol Pablo dijo que en la potencia de Dios la flaqueza se perfecciona. La carta de los Hebreos dice que en la flaqueza fueron hechos fuertes los antiguos profetas. Ahí en Hebreo 11:34. ¡Qué tremenda enseñanza para el mensaje de hoy! Cuanto más débil, amados, amadas que están en la sintonía en este día, cuanto más débil se encuentra usted, más fuerte estarán en Dios, más poderoso Dios los va a movilizar. Hermanos, Dios, usted tiene que saber, Dios a través de nosotros quiere mover lo sobrenatural del Evangelio. ¡Qué tremendo! Ustedes pueden hacer todo lo que Dios o su Hijo Jesús ha dicho que ustedes pueden hacer. Porque todo lo puedo solamente en Cristo, que Él está conmigo. Escúcheme bien. Un día vinieron a conversar un grupo de pastores frente al crecimiento sobrenatural que tuvimos acá en el corazón de Santiago. Los grandes movimientos de restauración, empezando del Hotel Galería. Usé todos los salones y todo iban quedando chicos. Y cuando llegó el momento que ya el salón más grande de conferencia del Hotel Galería ya no había cabida, yo tenía que buscar otro lugar. Pero el hotel conversó conmigo que me entregaban, ¿cómo se llama? Los comedores, el autoservicio de los comedores, que era demasiado grande, que más que todos los salones. Yo quiero decirles, amado, ese lugar se nos hizo pequeño. Se nos hizo pequeño porque la gente venía a escuchar algo nuevo. Y yo en una de las semanas que ya llevábamos en ese lugar, pasó mucha gente adelante para que los ministrara. Y cuando puse mis manos en su mollera se me caían como muertos al suelo. Llegó un momento, estábamos tan preocupados, pensábamos en la cantidad impresionante de gente que había ahí, en el autoservicio de los comedores del Hotel Galería. Era impresionante, a tal punto que la gente se caía. Mi hija estudió enfermería y pensando que se desmayaban por el calor, ella trató de levantarle los pies a los hermanos que caían. Nuestras hermanas pensando que era esta situación. Por otro lado, yo conversando con algunos hermanos que ya conocía, de poder llamar a las ambulancias porque no tenía la menor idea de lo que estaba pasando.
Pero a los 15 minutos, a los 20 minutos, a la media hora, comenzaron a levantarse esas personas del suelo, pero se levantaban totalmente diferente y manifestaban que habían sentido una unción, una presencia de Dios gloriosamente. Una persona que venía enferma se fue sana, Dios obró milagro. ¿Para qué decirle lo que sucedió el sábado siguiente? Ya la gente no caía en ese lugar, no había cabida. Y la situación del poder de Dios se movió más todavía en una forma sobrenatural. Yo estaba en ese momento extasiado, pero estaba confundido, tratando de buscar en la Biblia dónde estaban estas manifestaciones a través de los apóstoles, a través del movimiento de la iglesia primitiva. ¿Por qué estaba sucediendo en el Hotel Galería que la gente se me estaba cayendo como muertos cuando yo los ministraba? No tenía la menor idea que en otras naciones, en otros países, Dios estaba usando tremendos hombres en esta grandeza. Pero estaba sucediendo con un chileno. Hasta que Dios me abrió las puertas para estar en el hotel Galas, que está ahí en Tarapacá con San Diego, en pleno corazón de Santiago. En menos de 3 meses, esos 3 pisos de ese teatro se llenó. Ahí vimos las cosas más gloriosas, el poder manifestarse en forma increíble. Estuve en años, pero la gloria del Señor era tremendo, lo sobrenatural, todo tipo de milagros, derramamiento del Espíritu Santo. Un día cerca de 200 niños pequeños, cayó el poder de Dios cuando los ministré y los niños lloraban y hablando lenguas. Era algo sobrenatural, era un avivamiento sobrenatural que Dios estaba enviando al corazón de Santiago. Y muchos no entendían lo que estaba pasando. Un cierto ministro llegó a decir que yo estaba hipnotizando a la gente. Y yo pensaba entre mí, oh, mi pastor, ¿cómo puede pensar de esta manera? Yo puedo manifestar, ellos ignoran el poder de Dios en forma sobrenatural. Y después nos fuimos al hotel, al teatro de Andes, de Irarrázaval, para qué decirlo, los 3 pisos de ese establecimiento que era bastante grande, la lucha con poderes demoníacos, cómo la influencia demoníaca se manifestaba en las personas, había una guerra increíble. Siempre me imaginaba cómo serían los tiempos del Señor cuando los demonios, porque el Señor frente a tanta sanidad era una guerra constante con poderes demoníacos, y la iglesia estaba siendo testigo de algo sobrenatural, de algo que solamente salía en la Biblia, y ahora estamos viéndolo en forma increíble. Pero lo más increíble de todo era el crecimiento de la iglesia en forma sobrenatural. Y es por eso que vinieron estos pastores a conversar conmigo. Un grupo casi de 8 o 10 pastores. Porque ellos querían saber dónde estaba el secreto del crecimiento de la iglesia. Alabado sea Dios. Y esos siervos de Dios, al conversar conmigo, ellos veían la falta de poder en la iglesia de hoy, ellos me manifestaban. Y la falta de unción en los predicadores en este tiempo de angustia. Yo lo escuchaba con mucha atención, con mucha prudencia. Y un siervo de Dios dijo, si Elías estuviera aquí, o si Pablo viniera hoy, o si tuviéramos a Moisés o algún profeta en medio de nosotros, ellos causarían estragos porque tenían el gran poder de Dios y Dios obraba a través de ellos. Yo le dije, con todo mi respeto, mi pastor, ¿qué palabras desalentadoras están saliendo por sus labios? Veo que en usted no hay fe. Hay una tremenda debilidad espiritual cuando Dios nos ha llamado a mover el reino bajo el poder sobrenatural. Y veo que se siente tan pequeño ante los grandes desafíos que Dios nos pone por delante. Yo he visto hombres de Dios, siervos de Dios, los desafíos que Dios los ha hecho hacer. Y no estamos confiando en nuestra fuerza, porque nuestra fuerza está limitada. Pero estamos moviéndonos bajo la fuerza de nuestro gran Dios para aceptar los desafíos tremendos que Dios pone
por delante y que tenemos que saber salir adelante en victoria. Y yo les dije a ellos, ¿se han olvidado ustedes de lo que la Biblia dice? Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Lo que yo no pueda hacer, el Señor lo va a hacer por mí. ¿Se han olvidado lo que dice la Biblia? Aún para nuestros amigos que están en la sintonía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Nosotros también, amados, nosotros también tenemos el mismo poder de Elías. Tenemos el mismo poder de Pablo, de Moisés. Si Dios usó a los creyentes en el pasado, lo hará con nosotros también en esta era moderna. ¡Aleluya! Aún les dije a estos amados, digan por favor, repitan esta frase. Yo puedo, dije. Yo puedo. Y esos 9, 10 pastores dijeron en alta voz, yo puedo. Nunca diga, yo no puedo. Yo no puedo. Usted puede, porque Dios les ordenó un trabajo. Y por lo tanto hay una búsqueda que tiene que moverse en ustedes. Si usted ha visto el crecimiento de Restauración, ha visto cosas sobrenaturales, es porque ahí hay oración. Hay oración, hay meditación. Pasamos horas orando, estudiando la palabra en su profundidad, poniendo nuestras vidas al servicio del Señor para que Él haga lo que Él desea hacer para la salvación de las multitudes y el levantamiento espiritual de la iglesia. ¡Aleluya! Ustedes deben creer lo que Dios dice, lo que son ustedes. Salvador Pino es una criatura humana con muchas debilidades, pero el Señor puso sus ojos en mí, como los puso sus ojos en usted. A lo mejor hay un ministro del Señor escuchándome. Dios puso los ojos en usted, y por lo tanto, si Él puso los ojos en usted, Dios quiere usar su vida para cosas grandes. No mantenernos marcando el paso, no. Los tiempos que vivimos son difíciles, angustiosos, desesperantes. Y la gente necesita algo nuevo. La gente necesita algo como fortalecer su vida. Ustedes deben creer lo que Dios dice, lo que son ustedes. ¿Y qué somos? Con el Señor en nuestras vidas. Somos vencedores. Somos conquistadores. Siempre vamos a triunfar cuando creemos a la palabra de Dios. Y qué tremendo es caminar sobre la palabra de Dios. Y nos movemos en lo sobrenatural. Y vemos como la mano del Señor se mueve grandemente, poderosamente en nuestras vidas. Quiero decirle, amados, Moisés, Daniel, David, Elías, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, eran hechos del mismo material que de ustedes y yo. Aleluya. Además, eran gente sencillas como ustedes y yo. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y grandes hombres de Dios, Dios movilizó gigantemente. Aleluya. Que conquistaron Europa, Estados Unidos y otras naciones. Como ejemplo, Moody, Wesley y muchos otros. Eran gente sencilla como nosotros. Aleluya. La única diferencia es que aquellos se rindieron enteramente a Dios. Creyeron a su palabra y actuaron en ella, viendo la gloria del Señor. Quizá muchos creyentes no han hecho esto: creer a la palabra y actuar en ella, siendo esta la única diferencia con los grandes hombres del Dios grande y verdadero del pasado. Pablo exclamó en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca habló Pablo
de lo que no podía hacer, pero sí de lo que él podía hacer bajo la unción del Dios viviente en él. ¡Aleluya! Amados, aprendan a creer que ustedes pueden hacer todo lo que Dios dice que ustedes pueden hacer. Nunca pasó por mi mente que Dios me iba a llamar al ministerio para realizar un trabajo como ser un evangelista, como ser un apóstol, porque el sello mi apostolado está confirmado a lo largo de todo el país. Un profeta, como hablaba la hermana hace un momento atrás. Todo lo que es el ministerio Restauración, mire, Dios me lo profetizó antes, me entregó y le hice a saber en la iglesia, esto va a suceder con los años. Dios levantará un gran pueblo, Dios nos dará un hermoso templo. Nos dio el templo de San Bernardo, que es Fontecilla 160. Llegará mucha gente, la calle estará llena de vehículos. Vamos a llegar a la televisión, ni siquiera veíamos eso, pero tenía la confianza que el Dios que me estaba dando esa visión, la entregué, las profeticé. Y hoy podemos ver como la hermana hace un momento expresaba que cuando era ya niñita, ella escuchaba estas palabras proféticas de lo que Dios haría con este humilde hombre que le está hablando en este día. Dios hizo que yo fuera un pastor. Nunca quise ser pastor. Huí siempre del pastorado. Mi esposa Odulia, esa gran mujer de Dios, una mujer doctrinadora, una mujer enseñadora con un tremendo carácter espiritual. Ella gobernó los primeros 5 años la iglesia porque yo me arrancaba, porque yo no quería ser pastor, hasta que Dios un día me habló y me dijo: El Salvador, yo te daré un pueblo y te daré pueblos también para el sur, para el norte, hacia la cordillera y hacia el mar. Saca un programa radial, y a través del programa radial Dios ha hecho, y con la televisión y ahora las redes sociales, ¿qué pueblo Dios nos ha dado de millares y millares? Ni siquiera los conocemos, solamente me ven. Los que me están viendo a través del video por las redes sociales, ni siquiera los conocemos, pero saben escuchar ya mi voz, conocen mi voz. ¡Qué tremendo, amados! Alabado sea Dios. Y nunca pensé que esto podía suceder, porque Salvador Pino Bustos, como decía Moisés, no era de facilidades palabras. Era vergonzoso, no podía hablarle a mucho público, ni siquiera a 10 personas. Me sentía muy acomplejado, menos para hacer lo que Dios estaba haciendo, llamándome a predicar sus palabras. Porque la primera noche, la primera madrugada que Dios me habló en voz audible, me dijo: Salvador, hoy tienes que predicar mi evangelio, llevar el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, porque yo voy a sanar la gente. Y yo tenía una tremenda responsabilidad en la empresa que presté servicio cerca de 25 o 28 años, en Envase del Pacífico. Fue tremendo que yo escuchara la voz de Dios. Y yo dije entre mí: ¿cómo Dios puede hablarme a mí si hay pastores que están diseñados para este trabajo? ¿Por qué yo? Déjame trabajando. Igual voy a servirte con todo mi corazón, porque soy un hombre agradecido de ti. Y la segunda madrugada volvió Dios a hablarme en forma audible. Sentí la presencia de Dios de mi mollera hasta la planta de mis pies, mi cuerpo vibraba. Era como estar dentro de un fuego, un horno. Y oigo la voz audible de Dios que me dice: Salvador, predícame con fe, con confianza, con seguridad, porque yo voy a sanar la gente. Por eso me entusiasmo tanto de hablar de Dios. Por eso en este día le estoy hablando con gozo, con alegría. Le estoy hablando con todo mi corazón. A lo mejor hay algunas palabras que me equivoco por la influencia de Dios que está sobre mí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amados, pero nunca pensé que Dios también me tenía. Me encontraba tan débil, tan flaco para esto. Pero en mis debilidades Dios ha mostrado su fortaleza. Aleluya. Y ahora soy pastor, soy maestro. He escrito cerca de 7 libros para instrucción de un liderazgo y la formación de una iglesia que se va formando. Siendo un trabajador importante, pero Dios quiso Él que yo fuera importante en sus manos.
Por eso no podía creer ni aceptar lo que Dios estaba hablándome. Por eso para mí es importante lo que yo le he expresado en este día. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amados, recibir esta palabra. Recibir esta palabra. Debilidad es fortaleza. Debilidad es fortaleza. Aprenda a creer que usted puede hacer todo lo que Dios dice de usted que puede hacer. Si Dios lo llamó al ministerio, significa que Dios va a hacer grandes cosas con usted, sobre todo con aquellos que se sienten tan insignificantes frente a la gran obra del reino de Dios, pero Dios nos usará grandemente en nuestra debilidad. Reciba esta palabra que se la entrego con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén?